Hola, bienvenidos al programa de la Unidad Académica de Economía, Dejar Hacer, Dejar Pasar, para tratar temas de las ciencias económicas analizados desde la perspectiva cotidiana. En esta ocasión nos acompaña la doctora Emma Lorena Cifuentes Osegueda, profesora de la Unidad Académica de Economía. El tener aquí de invitada a la doctora nos invita a comentar acerca de su participación como formadora de profesionistas, en específico de economistas, y la colaboración que ha tenido a lo largo del tiempo en nuestra escuela, pero también en otras unidades académicas de la universidad, colaborando también en otras instituciones del país. Al respecto, nos invita a reflexionar acerca de la necesidad de la investigación en la formación de cualquier profesionista. Nos dice que es importante hacer investigación, es importante saber cuáles son los procesos, las herramientas, el arte de hacer investigación. Y como decía un investigador que nos ha tocado conocer por la escuela, que el hacer investigación y el aprender a investigar solo se hace a través de la práctica. No hay ningún curso, ningún método viable, si no es haciendo las cosas. Entonces, este tipo de prácticas, la doctora es muy experta en esto, entonces vamos a platicar al respecto de eso, del tema de investigación de sus procesos, y en un momento siguiente acerca de algún proyecto donde ha estado laborando en estos últimos tiempos. Doctora Emma. Hola, buenas noches. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto, del papel que implica hacer investigación en la formación de los profesionistas, en especial de los economistas? Bueno, para iniciar me agrada saludarlos, me agrada estar en este programa que creo que pues está resultando ser un punto de reflexión muy bueno para la comunidad de la Escuela de Economía, pero también para vincularnos a la sociedad que nos escucha. Y bueno, aprovecho esta oportunidad para saludarlos, agradezco la invitación y bueno, y les comento mi punto de vista sobre este tema. Pues es que la investigación en la formación de cualquier profesionista implica cuestionarse acerca de los problemas de la realidad y buscar respuestas, pero buscar respuestas sustentadas más allá de lo que nos ofrece la realidad cotidiana, ¿no? Formar profesionistas en la investigación permite tal vez tener en ellos o desarrollar o contribuir a que desarrollen ellos mismos la capacidad, la sensibilidad para percibir los problemas o alternativas de solución. Y bueno, como economistas lo pienso mucho ligadas al desarrollo social y echar mano de las teorías, de las técnicas, de herramientas que nos permiten construir respuestas sólidas, alternativas de solución mucho más sólidas que las que solemos dar cuando nos preguntan nuestra opinión sobre un problema en la calle, y nuestras respuestas son también así muy superficiales. Entonces implica tener esa rigurosidad,
existe esa tendencia, como lo pienso mucho, y a veces confieso que me molesta, tal vez porque soy muy exigente, pero me molesta a veces escuchar respuestas que suenan a veces vanas, en el sentido de opinar a la ligera. Pero el paso por la universidad, creo yo, debe reflejarse en el sustento de nuestros argumentos, en la rigurosidad de nuestros planteamientos y en el compromiso con los grupos sociales que están involucrados en los temas que abordamos. Entonces, es una vía también para generar no solamente esas opiniones, para generar un proceso de autoaprendizaje y para hacernos responsables de nuestro rol en el entorno donde nos encontramos, ya sea en la escuela, en la colonia, en la familia, en nuestro gremio. Al final es una forma de lograr satisfacción porque nos permite poner en práctica lo que hemos aprendido, nos permite crear o contribuir a crear mejores condiciones, ideas, así sean ideas, porque no estará en nuestras manos a lo mejor llegar a concretar algo, pero sí generar ideas lo suficientemente argumentadas como para resolver problemas. Sí, maestra, en el ámbito donde nos ha tocado desarrollarnos, que es en el ámbito de las ciencias económicas que pertenecen a las ciencias sociales, un problema para la investigación, en este caso, es trabajar el objeto que realmente son personas. Las personas, los grupos sociales, las comunidades, vistas como un tratado para hacer un estudio, es mucho más complicado que las ciencias experimentales, que las ciencias como la agricultura, como otro tipo de ciencias. En este caso, teniendo como objeto el estudio a la sociedad, se complica, porque sucede que en este caso el objeto, siendo la sociedad, pues tiene interpretaciones, tiene perspectivas de lo que esos individuos observan, valoran, tienen detrás una forma de ser, una cultura. Tratar ese asunto en un nivel de investigación es muy complicado. Creo que nuestra escuela y nuestra ciencia, alrededor de donde andamos, nos presenta retos continuos, tan solo para enfocar lo que queremos estudiar. Entonces, creo que pues el hecho de tener como ocupación formar profesionistas o profesionales, más que todo interesados en la investigación, no es una tarea fácil, es un desafío tremendo el tener como objeto a los individuos que piensan, pero no solamente que eso, que cambian las cosas, y ponernos, como se dice, en los zapatos de ellos para poder entender por qué piensan como piensan, desde la economía, desde la sociología, desde la psicología, toda la parte de las ciencias que tienen como objeto la sociedad. Creo que es un reto, y bueno, el reto que, maestra, cotidianamente yo me imagino que estás enfrentando. Sí, pero es un reto que deja muchas satisfacciones. Claro que sí. A mí me encanta compartir con mis estudiantes esto que comentas tú ahora. Y bueno, a final de cuentas, o en principio, como un principio, tenemos que plantarnos ante los problemas asumiendo nuestra posición como personas. Es decir, ante todo, si estamos trabajando en las ciencias sociales, vamos a tener que llegar con el sombrero de la ética bien puesto. Primero. Y entonces creo que eso
lo que implica pues es solamente sensibilizarnos en un primer momento y ir adquiriendo herramientas que nos permiten, herramientas teóricas, metodológicas, que nos permiten sustentar lo que vayamos investigando. Y es una labor muy interesante, muy rica, que pues como la mayoría de los conocimientos que se adquieren a nivel universitario, pues implican cierto trabajo, pero es parte, por eso estamos en este nivel, se trata de educación superior. Así es. Y entonces debemos hacer esa distinción de lo que estamos produciendo y lograr en un momento dado o esforzarnos por poder transformar aquello que se encuentra tan complejo a nivel de la investigación, volverlo mucho más accesible a la hora que lo transmitimos una vez que ya lo investigamos. Entonces, pues eso es parte también de los retos, y parte de los retos para una persona que se dedique a la economía, porque necesitamos tener desarrollar esa habilidad de movernos entre el pensamiento abstracto de las teorías y llevar nuestra práctica al reconocimiento de los problemas con la gente, a diseñar propuestas, programas, planes que nos permitan en un momento dado generar con los actores sociales, esa sería la perspectiva, desde mi punto de vista ideal, de que es necesario que no nos desvinculemos de los actores sociales que están involucrados en eso, y de ahí a que bueno, por ejemplo, lo que yo tiendo a investigar, pues se acerca mucho a los problemas locales, donde es posible acercarse con esos personajes a quienes en el ámbito de la investigación social los identificamos como los actores sociales. Sí, fíjate, maestra, que en realidad el formar para la investigación pues requiere habilidades, capacidades elementales y complejas. Es difícil, primero, quitar un poco el obstáculo de que no se puede investigar. Estoy hablando en el proceso de formación de los alumnos. En ese proceso de formación, cuando metemos la necesidad de hacer investigación, de que es necesario que escriban un artículo, un ensayo, un documento, una hoja, una página, con sus palabras de lo que están pensando de cualquier cosa, es una complicación tremenda, y es un primer ejercicio que los tiene que llevar a elaborar, a escribir, a argumentar. Es todo un reto. Creo que la formación para la investigación, cuando se ha descuidado en todos los niveles educativos esta necesidad, cuando estamos observando de manera cotidiana que nuestros alumnos tienen una dificultad para escribir lo que piensan, para redactar de forma académica, o sea, de este nivel en donde están estudiando universitario, cuestiones argumentadas, temas, al menos trivialmente lo que piensan. Entonces, nosotros creo, bueno, dentro de algunos escritos que hemos estado leyendo,
que hay un problema estructural en la formación para hacer investigación, que es la redacción, la escritura con el enfoque investigativo. Uh-huh. Hay un problema. Y bueno, ese es el reto, ese es el tema que nos traemos acá. Y bueno, ese sería como establecer desde la formación de nosotros mismos, de los propios profesores, hacia involucrar a los compañeros, a los alumnos en este interés por hacer investigación, y pensando también que lo que se estudia en la teoría tiene mucho que escribirse todavía más, porque como dices, la realidad es mucho más compleja en ecuaciones que la teoría que se ha escrito para un entorno, para una región, para un momento. Bueno, hay mucho que decir aquí, pero pasemos a una cuestión que también nos interesa ver, doctora, sobre por dónde, cuál es el área en donde te has desarrollado en los últimos tiempos, o sobre qué temáticas trabajas. Bueno, mira, yo he transitado, uh-huh, digamos que por una gran línea, uh-huh, que tiene que ver con el desarrollo. Desde que me incorporé a la universidad, que fue hace ya algunos 40 años para ser precisa, uh-huh, y un poco más, 41 años ya, uh-huh, pues resulta que he estado trabajando en cuestiones que me acercan al desarrollo rural. Entonces, pues he estado trabajando en esa línea. Uh-huh. Mi abordaje siempre he procurado, uh-huh, que mi perspectiva de la economía siempre incluye la visión social. Okay. No, para mí no es suficiente hacer un estudio que me permita cuantificar el crecimiento de la economía, uh-huh, sus indicadores. A mí me gusta creo que es necesario. Uh-huh. Desde mi punto de vista como economista es que debemos ir al trasfondo social de los problemas. Entonces, uh-huh, bueno, si hablamos de empleo, por ejemplo, uh-huh, pues no basta con que demos las cifras de cómo se ha comportado el indicador del empleo, si creció, si decreció. Es qué hay en el conjunto de la economía y de la sociedad, uh-huh, que nos da como resultado que el empleo se comporte de esta manera. Okay. Entonces, bueno, pues casualmente mi trayectoria en el abordaje de los estudios rurales me llevó a adentrarme en el estudio de los mercados de trabajo en la agricultura. Okay. Y de allí, me encuentro ese espacio tan humano, que me llama la atención las diferencias que se pueden observar, no solamente por las características propias del empleo agrícola, de los trabajadores agrícolas, sino que al interior de los trabajadores, uh-huh, existen muchas diferencias y no podemos hablar nada más así de el conjunto, sí, de los trabajadores agrícolas, ¿no? Son trabajadores que pueden ser migrantes del mismo estado, de otras regiones, trabajadores que viajan solos o que viajan con sus familias, mujeres que ocupan un lugar, sí, en todo ese proceso, niños que vienen a vivir en condiciones
que ninguno quisiéramos que nuestros hijos pudieran padecer ese tipo de vida. Y en fin, me ha permitido conocer ese tipo de aspectos. Y es necesario conocer también qué pasa a través de estudios generales, pero bueno, el haber participado en ese tipo de estudios y el tener aquí a la mano los problemas para conocerlos de cerca, me llevó a profundizar más en los estudios a nivel local y de allí, bueno, pues he estado trabajando ya sea en proyectos a mi cargo o apoyando en otros proyectos, colaborando en estudios sobre desarrollo local. Particularmente en esa línea, pues tenemos en la escuela, ya ves, maestro, un programa especial para que nuestros oyentes se enteren también. Les platicamos que tenemos el programa de maestría en desarrollo económico local y en ese caso nuestra actividad con los estudiantes allí sí se centra fundamentalmente en la investigación y son investigaciones que nos permiten acercarnos a los problemas que surgen en un territorio determinado. Otra línea que en donde yo he trabajado tiene que ver con el estudio de la educación superior. Pues como parte de mi entorno laboral, pero considerándolo además como ámbito relevante para la promoción del desarrollo social. Sí. Particularmente he participado en la búsqueda de formas novedosas de construir los procesos de aprendizaje en la universidad y pensando en la formación de profesionistas más capaces, sensibles con el medio en el que se desenvuelven, pero y bueno, una de esas líneas también tiene que ver con la interculturalidad. Me llevó a hacer estudios sobre esa línea, pensando que la universidad podía en un momento dado adaptar esa línea y bueno, finalmente. Sí. Bueno, estamos así como tratando de ir cerrando. Este tema nos lleva a algunos programas. Fíjate que la cuestión del desarrollo local, como parte de la región y como parte de esos mercados de trabajo, de trabajo rural, cómo se han impactado con el problema de la ampliación de las ciudades, cómo se ha manejado la cuestión de la migración, del desalojo de los ámbitos rurales. Es todo un problema importante, pero aquí nosotros vamos a estar analizando esto y como lo dice maestra en esta cuestión, y otros temas se estudian en la licenciatura de Economía y en la maestría que está en esta unidad académica. Nosotros invitamos a los compañeros que quieran participar y ahondar más en estos temas tan interesantes, tan necesarios para crecer socialmente, que participen en nuestros procesos de formación. Estamos invitando a los interesados, vamos a seguir insistiendo en ello y vamos a seguir tratando todos estos asuntos. Pues les damos las gracias, doctora. No, pues muchas gracias a ti por la invitación y a la Escuela de Economía y pues invitamos a los jóvenes que están por decidir qué van a estudiar, a que se acerquen a la escuela, que estamos allí para informarles y para darles toda la información que requieran para que lleguen a estudiar con nosotros. La economía. Gracias. Buenas días, tardes o noches. Hasta pronto. Hasta pronto.